La pandemia del COVID-19 nos afectó a todos de diferentes formas. En lo personal fue un año difícil. Fue raro ver el fútbol en ese tiempo, especialmente en Chile, que sufrió un parón también, desde marzo del 2020 hasta el septiembre del mismo año. El torneo terminaría los primeros meses del 2021. En ese torneo hubo jugadores que destacaron en plena pandemia, siendo figuras en sus respectivos equipos. Y en este video vamos a recordar un poco a esos jugadores nacionales que la rompieron en esos meses de pandemia. Vamos a ver qué es de ellos actualmente. Ojo, solo hablaré de jugadores chilenos y quizá no con tanta trayectoria, en su mayoría jóvenes. Si esto quedó claro, gente, podemos comenzar. Jonathan Andía, lateral derecho que en ese momento era gran figura de Unión La Calera. Andía había llegado a Unión La Calera en 2018, de hecho tras haber jugado en clubes de tercera división y segunda división profesional. Cuando llegó al elenco caderano se ganó un lugar rápidamente en el equipo, siendo titularísimo por 3 temporadas. En el campeonato 2020 fue elegido por varios medios como el mejor lateral derecho de toda la temporada, donde atrajo la atención de clubes grandes del país. En ese mismo año logró debutar por la selección adulta. Sumó algunos minutos en el triunfo ante Perú rumbo a Qatar 2022. Finalmente, tras romper la pandemia, pasó a jugar a la U el año siguiente. Tras 2 temporadas irregulares, Andía llegó este año a Deportes Iquique, donde jugó algunos partidos, pero sin destacar mucho más allá. Actualmente sí está jugando en Deportes Copiapó. Daniel González, defensor central que venía siendo importante en Santiago Wanderers desde el 2019, en ese año se daría a conocer en el Sudamericano Sub-17, también siendo de las figuras de la Roja en el Mundial. El Dani González debutó el 2019 con Wanderers, pero no sería hasta el año 2020 en donde se daría a conocer como uno de los mejores defensas del campeonato. Pese a solo tener 18 años, el elenco caturro fue de las figuras de ese torneo, fue de las sensaciones. Se habló de que clubes europeos se habían fijado en él, en el joven central, todo esto debido al gran rendimiento que demostraba en su momento. Y eso que al inicio del torneo, previo a la pandemia, era suplente. Pero cuando el fútbol volvió, empezó a ser titular y empezó a jugar todos los partidos del torneo. Después jugaría un partido por la Roja Adulta el 2021, debutando de esa forma, siendo su único partido, dejando buenas sensaciones. Fue figura con Wanderers, que descendió lamentablemente ese mismo año. Tras esto fue convocado a la Copa América 2021 y a mediados del 2022 llegó a la UC, donde le ha costado afianzarse con el cuadro cruzado, aunque recientemente, tras la llegada de Thiago Núñez, se ha visto su mejor versión jugando en la UC. Andrés Vilches, una de sus mejores versiones fue jugando sin duda en Unión La Calera el 2020. Andy Vilches se inició jugando para Huachipato y destacaría hasta el 2015, de ahí pasaría por Colo Colo, donde tendría algunos chispazos de su nivel, pero sería un jugador irregular para el cacique. Respondería en ciertos momentos de partidos. Después tendría un paso a préstamo por la UC el 2018, sería campeón. En 2019 volvería a Colo Colo, donde se esperaba más de él. Y ya para la pandemia, en pleno año 2020, Vilches se va a Unión La Calera, que peleó el campeonato siendo subcampeón en ese año, con Vilches como una de sus principales figuras en ataque. De hecho, él fue el máximo goleador chileno en ese campeonato, anotando 14 goles en 31 partidos, siendo quizá la mejor racha goleadora que tuvo en su carrera. Y bueno, tras su gran nivel exhibido, fue llamado a la Roja. Hubo un partido de eliminatorias, entró en el segundo tiempo de la derrota ante Venezuela. Después pasaría por otros equipos sin éxito como Palestino, Ñublense, Santiago Wanderers y recientemente fue fichado por Cobresal. Valver Huerta. Pasamos ahora al mejor defensa central del campeonato. Valver Huerta inició su carrera jugando en la U por allá el 2012. Era de los mejores juveniles que tenía el club. Tras romperla con la Roja Sub-20 en el Mundial de la categoría, pasó a jugar al Granada de España, pero solo jugaría por el equipo B. Después pasó por Colo Colo, pero sin éxito, solo jugaría 6 meses. Llegaría a Huachipato y es acá donde empieza a demostrar un gran nivel. Llegaría el 2019 tras destacar en Huachipato, ficharía por la UC. Allí tendría un gran nivel en lo individual, siendo figura en el cuadro cruzado, además saldría campeón. Y ya para el 2020 estaba más consolidado, sería llamado a la selección, jugaría en la Copa Libertadores, pero en el torneo 2020 tendría un gran rendimiento, siendo por lejos el mejor central zurdo del campeonato. Jugaría hasta el 2022 en los cruzados para pasar posteriormente al fútbol mexicano jugando para el Toluca, aunque recientemente ha vuelto a la UC como refuerzo para este torneo. Tomás Alarcón. El volante defensivo se daría a conocer en el año 2018, donde era parte del equipo titular de O'Higgins, con solo 19 años, aunque también a Alarcón lo hacían jugar como defensa. Jugó en la Roja Sub-20 del 2019, también fue parte de la Sub-23, era un jugador con bastante potencial en ese tiempo. Ya el 2020 era un fijo en el esquema del capo de provincia, siendo titular en el equipo, además de que aportó con goles y asistencias. Fue de los mejores volantes de ese campeonato, además de que para ese momento ya había sido parte de la Roja, había jugado algunos minutos.
Tras su gran temporada fue fichado por el Cádiz, cuadro español que había ascendido y que jugaría en primera. La verdad es que sus primeros partidos fueron bastante buenos, la prensa española alababa su juego y su entrega en el campo. Pero poco a poco perdería su puesto, tras pasos por clubes como Real Zaragoza y Cartagena. Actualmente está de vuelta en el Cádiz, pero es suplente y está jugando en la segunda categoría, segunda división de España. Y pensar que entre el 2019 y 2021 era habitual verlo en las nóminas de La Roja, incluso siempre entraba en los segundos tiempos. Ignacio Saavedra. El joven volante defensivo empezó a aparecer en los cruzados el 2018 aproximadamente. Era de las grandes figuras que tenía La Roja sub-20 en aquellos años. El 2019 ya era titular y venía a ser campeón en el 2018. Y ya su consolidación se veía en el 2020, especialmente en los tiempos de pandemia. En esa UC dirigida por Ariel Holland, el volante de la UC, que en ese tiempo tenía 21 años, era el jugador que manejaba los tiempos del mediocampo, distribuía muy bien el balón y era la primera salida del equipo. Fue campeón de liga ese año, además de que fue figura en la Copa Sudamericana con los Cruzados. Lo curioso fue que nunca fue llamado a La Roja en su mejor momento. Tras su gran torneo alcanzaría el tricampeonato. Saavedra sonó en clubes de Argentina, sonó en Italia, pero al parecer todo era humo. Después de ese gran año que tuvo, jugaría hasta el 2023 en los Cruzados, sin destacar mucho más allá. Su juego era cada vez más predecible y se le criticaba por no arriesgar mucho. Jugar más hacia el lado, lateralizar, no siendo profundo. Llegó al fútbol ruso y sigue ahí. Le ha ido bastante bien. En lo personal le ha ido bien, ha jugado bastante. Pero su equipo lamentablemente descendió la temporada pasada. Carlos Palacios. Uno que se dio a conocer precisamente en ese año. Palacios había debutado con Unión Española en el 2018. En el 2019 no tendría muchas oportunidades. Con la llegada de Ronald Fuentes en el 2020 empezaría a ser considerado en el ataque del elenco hispano. Pero justamente su mejor versión llegaría en plena pandemia, siendo por lejos el mejor jugador joven del campeonato. Palacios en ese momento jugaba más como extremo izquierdo, pero debido a su juego se descentralizaba. Durante ese torneo fue el jugador distinto de la Unión Española, siendo un jugador hábil con la pelota, ágil y con buena técnica. Muchos nos ilusionamos cuando el Inter de Porto Alegre lo vino a buscar para jugar para el siempre competitivo fútbol de Brasil. Allí, a pesar de que jugó buenos partidos al inicio, no fue suficiente para destacar. Pasaría también por Vasco da Gama, pero la adaptación y otros factores no permitieron ver a la joya Palacios brillar como realmente todos queríamos. Tras 2 temporadas en Brasil, siendo de más malas que buenas, en el 2023 volvería al fútbol chileno para jugar en Colo-Colo, donde sin ser extraordinario se las arregló para subir considerablemente su rendimiento. Actualmente ha vuelto a ser llamado incluso a La Roja, está jugando bien en Colo-Colo, está jugando Copa Libertadores a un buen nivel. Podríamos decir que Palacios está poco a poco recuperando ese nivel que algún día le vimos en Unión Española. Y bueno gente, lo vamos a dejar hasta acá, espero que de verdad les haya gustado el video, que si fue así ya saben que pueden darle su like, también se pueden suscribir al canal para más contenido como este. Si tienen más ideas para futuros videos no duden en dejármelo acá en los comentarios, acá abajo. Así que en fin, adiós amigos, adiós mundo del fútbol, chao chao.